porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Hoy vamos a atesorar esta palabra. Bienaventurados los que lloran. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Dios, viva y eficaz. Cada palabra tuya es viva y eficaz. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias por aclararnos tantas cosas, mi Señor. Nosotros te amamos, Señor, y tomamos la decisión de atesorar cada palabra tuya, Señor, porque es palabra de vida eterna, Señor. Padre, hoy nos vas a enseñar a qué se refiere esta palabra, Señor. No es a los que lloran por necedad, por rebeldía, por ira, por dolor. No es por eso, Señor. Que enséñanos en esta mañana, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que tú te muevas en este lugar y que tú nos enseñes lo que tienes que enseñarnos, Señor, para que nosotros podamos seguir avanzando. Padre, hemos visto, Señor, de que este Sermón del Monte es el manual de conducta que todo cristiano debe tener. Es el manual con el que nos debemos comportar, Señor, y nosotros queremos aprender a comportarnos de acuerdo a cada palabra que salió de tu boca allí en ese Sermón del Monte. Muchas gracias, bendito Señor Jesús, por tu palabra y por tu presencia a través del Señor Espíritu Santo. Hoy levantamos tu nombre en este lugar y declaramos que solo el Señor Espíritu Santo ejerce señorío. Nada más, ni nadie más en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, para los seres humanos es una extraña bienaventuranza. ¿Cómo así que son felices los que lloran? Hemos aprendido que bienaventurado es doblemente feliz. ¿Cómo así que uno que llora es doblemente feliz si está llorando? Entonces diríamos eso, ¿no? Es fácil pensar que los bienaventurados son los alegres, los que cantan, los que silban, los que bailan. Esos son los bienaventurados, no los que lloran. Entonces, ¿cuándo lloramos nosotros? Uno pensaría que los que lloran son los que fueron traicionados, a los que le robaron, cuando algo nos sale mal, cuando somos rebeldes por rebeldía, lloramos. ¿Cuántas veces hemos llorado por rebeldía? Por ira. Lloramos y pensamos que esa bienaventuranza es para eso. Olvídese. Esa bienaventuranza no es para... Hay unos que lloran. Mi mamá tenía una expresión, que esos a veces teníamos lágrimas de cocodrilo. Decía, esos son lágrimas de cocodrilo. ¿Cuáles son las lágrimas de cocodrilo? Les sale porque sí, pero por nada más. Para manipular. Lloran por llorar. Entonces, a esto no se refiere esta bienaventuranza. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Ahorita vamos a mirar con los eventos que vamos a mirar a continuación de quiénes son los bienaventurados en la Biblia que lloraron y recibieron consolación. Vamos a aprender. Es cuando lloramos por nuestro propio pecado. Es cuando nos lamentamos. Es triste que la gente no llora por su pecado. Es triste que nos enseñaron en las congregaciones, ¿quién tiene un testimonio? Y la gente pasa y da un testimonio, no, que es que yo me gané el ascenso, que es que me gané esto, pero nadie. Entonces para que los aplaudan, ay, qué bendición. Pero nadie pasa a decir, yo quiero dar un testimonio. Lloré por mi pecado. Le fallé al Señor, pero entendí mi pecado. ¿Usted ha visto algún día a alguien que pase a dar un testimonio de eso? Ninguno se lamenta su pecado, ninguno. Antes yo diría que muchos testimonios es como para echarse flores del pecado. Es que yo era un narcotraficante y me arrepentí. ¿Qué nos interesa que hubiera sido un narcotraficante? Debía haber dicho, no, yo quiero dar mi testimonio, yo lloro, lamento mi pecado por haberle fallado al Señor, porque no lo conocí, porque dañé muchas vidas. Nunca.
Yo oí recién que yo me convertí al Señor hace 34 años, una cantidad de testimonios de gente así, que yo fui narcotraficante, que estuve en la cárcel, que me sacaron, que no sé qué, pero nunca he oído uno que diga, yo quiero testificar de que lloré por haberle fallado a Dios, que lloré por tantas vidas que dañé con esa maldita droga. No, nunca. La gente no llora por su pecado. Aquí el Señor se está refiriendo a los que lloran de arrepentimiento por su pecado. Entonces ellos van a recibir consolación. Es un llanto de aflicción de los que sufren las consecuencias de su pecado, de los que reconocen su pecado. Es un acto de arrepentimiento genuino, verdadero. A eso es que se refiere esto. Miremos lo que dice 2 Corintios 7:10 con respecto al llanto que de verdad el Dios quiere que tengamos. En 2 Corintios 7:10, mire cómo lo dice aquí Pablo. Porque la tristeza que es según Dios, o el llanto, si usted le quiere poner, que es según Dios, ¿produce qué? ¿Qué produce? Arrepentimiento. Según Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Llorar por llorar, la gente que se lo pasa llorando hasta se vuelve deprimida y termina hasta suicidándose, entra en depresión. Aquí está este llanto que dice Corintios 7:10, el llanto que es según Dios, la tristeza que es según Dios, produce algo que se llama arrepentimiento para salvación. Pero el llanto del mundo lo que produce es ¿qué? Muerte. Póngase a llorar todo el tiempo y verá que le da una depresión bien terrible, que mejor dicho toca internarla ya en un centro para locos. La tristeza del que está arrepentido, que se lamenta por su pecado, produce arrepentimiento para salvación. Esos son los bienaventurados, esos son los felices. Los que lloran son los mismos que han reconocido, ¿se acuerdan la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu, los que han reconocido su ruina, su bancarrota espiritual, mejor dicho, yo sin Dios, nada, estamos en bancarrota. Entonces, estas bienaventuranzas son una cadena. Si usted reconoce que es un pobre espiritual, lo primero que hay que hacer, usted va a reconocer que le falló al Señor. Ay, que ahora que conozco, ¿cuántos hemos dicho, ay, si yo hubiera conocido al Señor, no hubiera hecho eso? Eso es arrepentimiento. Si yo hubiera conocido al Señor, ay, no hubiera tomado esa decisión. Si yo hubiera conocido al Señor, no hubiera hecho esa locura. ¿Cierto que hubiéramos dicho? Mi mami era una de las que decía, si yo hubiera conocido al Señor, no hubiera echado a su papá, decía ella. Pero ya que, ya de malas. Entonces nosotros nos tenemos que entristecer por la maldad y por el pecado. Entonces vamos a ver a la luz de esta palabra quiénes son. Aquí el Señor Jesús está hablando de la tristeza que se lamenta por el pecado personal o de otros. Que lloremos por el pecado de la familia, por ejemplo, de los hijos, de los amigos. Este lamento produce arrepentimiento y por lo tanto llega la consolación de Dios. Ahorita vamos a ver cómo llega la consolación de Dios. ¿Cuál es la consolación de Dios? ¿Alguna vez usted ha llorado por el pecado de otro? ¿Le ha dado dolor de ver que ese familiar está perdido, que no quiere, que es que no entiende y uno no halla? ¿Le provoca abrirle el entendimiento y meterle la palabra? Le produce a uno dolor, ¿cierto? Si no nos produce dolor, no amamos, le cuento. No estamos amando a las personas. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de la tristeza o del llanto o del lloro que se lamenta por el pecado personal o de otros. O de otros. Mire, ahorita todo lo que está pasando con ese virus chino, porque coronavirus entendí que es una cepa de varias enfermedades que se le llaman coronavirus. Ahorita es el virus chino. Y mucha gente realmente, en vez de buscar a Dios, no, bravo, yo no entiendo cómo están en este peligro y
no buscan a Dios. Han pasado varias caricaturas que dicen, oiga, que la gente de verdad prefieren hacer otras cosas que buscar a Dios. Y esto no es nada comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. Dios mío, ten misericordia. Entonces nosotros tenemos que lamentarnos por el pecado. Entonces vamos a ver 3 puntos de quiénes son los bienaventurados que lloran. Vamos a ver quiénes son los bienaventurados que lloran. Hoy la palabra está cortica y no importa. Si salimos antes, salimos para dar espacio a que los del segundo culto entren y ya se haya airado el espacio. ¿Quiénes son los bienaventurados que lloran? Vamos a mirar el primer caso, Joel 2, 12 y 13. Búsquelo en su Biblia. Ahí está en la pantalla, pero yo prefiero que lo busque en su Biblia para que lo marque y cuando lo necesite, se acuerda, estos son los que necesitan, estos son los que Dios quiere que nosotros hagamos. Joel 2, 12 y 13. Se me perdió Joel aquí en mi Biblia. Joel 2, 12 y 13, dice la palabra del Señor. Dice, el título es la misericordia de Jehová, o sea, la consolación de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le duele lo que está pasando ahorita. Al Señor le duele. Y uno no sabe si esto es provocado por el mismo hombre malvado que quiere que se muera un poco de gente, que quiere aprovechar para muchas cosas. Aquí, ¿qué dice el Señor? Entonces, según este versículo, ¿quiénes son los bienaventurados que lloran? Son los que se han convertido con todo el corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. O sea, tienen acciones externas, pero también han hecho algo tremendo que se lo resalta. ¿Qué dice acá? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. En ese tiempo, cuando había luto, cuando había dolor, tenían la costumbre de rasgar los vestidos. Era una señal de duelo. Nuestras señales de duelo en este tiempo, ¿cuál es? La gente se viste de negro. Esa es una señal de duelo. Para este tiempo el Señor escribiría, no se vistan de negro, pongan el corazón blanco más bien. Entonces, un bienaventurado que llora es aquel que tiene una contrición total, de verdad, un arrepentimiento. Se vuelve a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, tiene disposición interior y no solo exterior, no solo religiosa. Ese es el problema de la religiosidad. Los fariseos eran expertos en hacer esto, en mostrar cosas externas, que mire que yo sí ayuno. ¿Se acuerdan del publicano y del fariseo? Que el Señor muestra que un publicano entró al templo y que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos, sino que decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Estaba lamentándose que él era un publicano, un ladrón de cuello blanco, que le traían los impuestos, y si eran 100, cobraba 200 y 100 era para él. Entonces, esos eran los publicanos, eran ladrones. Pero el fariseo, ¿qué decía? Te doy gracias, Dios, que no soy como esos publicanos, ni como fulano, ni como sultano, yo sí ayuno. No sé. ¿Él estaba arrepentido de algo? De nada. Entonces el Señor dice que ¿quién salió justificado ese día? El publicano. Él salió justificado, él salió consolado. Hay consolación cuando usted siente que fue perdonado. Hay consolación cuando sentimos que Dios ya no nos tomó en cuenta esos pecados horribles que hicimos. Hay consolación de Dios. Entonces nosotros aquí aprendemos que un bienaventurado que llora es el que se arrepiente de tal manera que rasga su corazón. ¿Cómo es rasgar algo? ¿Hay oportunidad cuando usted rasga un vestido? ¿Se lo puede volver a poner y lucirlo? ¿Por qué?
porque así lo remiende, ¿cómo se le va a ver? Remendado. Cuando el Señor dice rasgue su corazón, es que usted no puede volver a sentir lo mismo, no puede volver a lucir lo que lucía antes con su corazón. No puedo seguir siendo la misma amargada, la misma peleona, la misma, las maldades que uno haya hecho. No puedo seguir. Tengo que haber rasgado, ya no puedo lucir ese corazón, no puedo, tengo que rasgarlo. Una cosa rasgada toca desecharla y ponerse algo nuevo. O alguno va a romper el vestido y después se lo cose y se lo pone otra vez. No, ya no, ese está roto. Ya no, inclusive se le hace un huequito y uno ya no se lo pone y dice, no, eso está roto, ¿cómo me lo voy a poner? Y los hombres son más, en eso son más estrictos. ¿Cómo me va a poner eso? Esa camisa se le rompió, el puño está dañado, el cuello está dañado. ¿Cómo se lo va a poner? El Señor está diciendo que arranquemos del corazón de tal manera nuestro pecado. Ese es el bienaventurado que llora. Y Dios dice que Él es grande en misericordia y se duele del castigo. Esta es la consolación que nosotros tenemos, que cuando nosotros rasgamos el corazón, cuando nosotros tenemos una convicción del pecado, Dios mismo nos consuela. Dios mismo viene y nos dice que su misericordia es grande, que Él es tardo para la ira, que su misericordia es nueva para mí hoy, que Él se olvidó de mi pecado, que Él lo sepultó en lo profundo del mar, que ya no se acuerda. ¿Quiénes son los que somos buenos, históricos, recordando nuestro pecado? Nosotros mismos. Que Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Este es un bienaventurado que llora. Entonces, ¿quién es un bienaventurado que llora? Según Joel 2, 12 y 13, un bienaventurado que llora es el que se arrepiente de tal manera que arranca de su corazón toda maldad, con convicción interior y no solo con actos religiosos externos. No podemos hacer eso. Dios, ten misericordia. Mire, yo sí pienso que es muy peligrosa la religiosidad. En el cristianismo hay mucha religiosidad. Eso de que tenemos que orar así, hacer así, y eso es cosas externas. Y las cosas externas no me sirven. El Señor me está diciendo que lo que tengo que arrancar es que del corazón mi maldad. Yo qué saco con estar todo el tiempo lamentándome, gritándome, si en mi corazón todavía hay maldad. Salgo y sigo haciendo la misma. Tengo que arrancar de mi corazón la maldad para ser una de las bienaventuradas que lloran y que van a ser consoladas por el mismo Señor. Entonces nosotros tenemos que ser de esos que se limpian su corazón totalmente. Limpiemos nuestro corazón de todas aquellas cosas. Mire, hay pequeñas zorras todavía en nuestro corazón. Hay pedacitos duros en nuestro corazón, por muy espirituales que seamos. Todavía tenemos un resentimiento, tenemos una amargura, tenemos un cuestionamiento. Todavía tenemos que decirle, Señor, arranca. Tenemos que hacer eso, tenemos que rasgar el corazón. ¿Usted cree que físicamente si rasgáramos el corazón dolería? Si cuando hacen esos cateterismos y esas cosas duele, que se supone que es para remendar, ¿cómo será rasgar el corazón? Duele, nos duele dejar de ser peleones, nos duele dejar de ser chismosos, nos duele dejar de ser rencorosos, es morir a nosotros mismos. Duele y tenemos que hacerlo si queremos disfrutar de la bendición de ser consolados por Dios. Amén. Miremos el segundo caso de quiénes son los bienaventurados que lloran en el Salmo 51, 3 y 4. De David. Mire cómo lo expresa David. Él hizo esto de rasgar su corazón. Salmo 51, 3 y 4. Él fue un bienaventurado que lloró. En el Salmo 51, usted lo ve, el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo ¿qué? Purificación. Y David dice, cuando, en el contexto le dicen David, después de que se halló a Betsabé, vino a él Natán el profeta y le anunció su pecado. Y él inmediatamente escribe esto.
Dice el 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Entonces, reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. ¿Es verdad? ¿David no pecó contra nadie más? ¿Contra quién pecó David? Pecó contra Betsabé, porque la obligó que porque era el rey viniera a él. Pecó contra el esposo de Betsabé, que como no se quiso hacer lo que él quería, entonces lo mandó a matar. Pecó contra el general al que lo obligó a participar de un pecado horrendo de que él pusiera y dejara solo allá al pobre Urías, era que se llamaba, ¿no? Urías. Terrible. Pecó contra todo el pueblo. Pecó. El hombre pecó y dice, pero contra ti pecó. Pero reconoció que el pecado más grave era haberle fallado a Dios. Él estaba llorando porque le falló a Dios, el que lo había nombrado por rey, el que lo había escogido de detrás de las ovejas, el que lo había empoderado, el que le había dado un don extraordinario, una fuerza. Yo me imagino que David tenía una fuerza extraordinaria para lanzar una piedrita, incrustársela a un gigante. Oiga, tenía un don extraordinario casi que como Sansón. Y con una piedra derribar a un gigante que medía casi 3 metros. El hombre, dice, he peleado con el oso y con el león. Tenía dones extraordinarios. David tenía el don de componer, tenía el don. El Señor le mostró cosas a David. En el Salmo 18 le mostró cómo fue la caída de Satanás y qué ocurrió cuando Satanás cayó. Dice que la tierra, que los cimientos de la tierra fueron desnudados. Todo eso se lo mostró el Señor a David y le falla al Señor de esa manera. Se olvida de que Dios es omnisciente. Él mismo había escrito, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y le falla al Señor. Lloró su pecado. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado siempre estará delante de nosotros, así aparentemos. Nosotros sabemos lo que pensamos, sabemos lo que sentimos. El Señor conoce todo de nosotros. Dios sabe cuando hemos sido perezosos, cuando no queremos servirle a Dios. Dios sabe cuando hemos sido mentirosos. Dios sabe todo de nosotros. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién le queremos aparentar? ¿Y qué sacamos con aparentarle a la gente, hermano? ¿Qué sacamos con aparentarle si Dios? Por eso Él dice, contra ti he pecado. Tenemos que reconocer. Mire, los expertos en fingir arrepentimiento, hay muchos. Y fingen un arrepentimiento y nos enseñaron que para usted en la tradición, en la iglesia tradicional, que usted se golpea el pecho, ¿no? ¿Cómo era que decía? Yo confieso que soy pecador. Eso era una actitud ¿qué? Externa. Pero alguna vez usted, de verdad, seamos honestos y respondámonos a nosotros mismos, cuando usted rezó esa declaración del yo pecador, ¿alguna vez usted de verdad reconoció su pecado? No lo sabíamos, era como loritos mojados ahí, repetíamos y repetíamos, pero yo no me acuerdo de que yo haya tenido una contrición de mi pecado. Nunca. Nada. Uno sigue siendo el mismo después de rezar ese rezo, esa repetidera. El Señor dice, no ustedes van a repeticiones. Entonces yo confieso mi pecado por mi culpa yo soy gran pecador, pero no nos arrepentíamos. No podemos ser como los fariseos, de un arrepentimiento aparente. El arrepentimiento es delante de Dios. Y como Dios es el invisible, entonces delante de quién lo tenemos que hacer? Del invisible, el que lo sabe todo. Entonces, ¿de cómo se hace? Desde el corazón. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor reconoce
que nosotros cuando fallamos, Él nos mira. ¿Y sabe qué es lo tremendo? No solamente Dios, Satanás no es omnisciente. Pero Satanás sí es experto en mandarnos dardos de fuego, dice la Biblia. Satanás es experto en tejer maquinaciones. Y entonces él manda un dardo de fuego y se queda mirando a ver cómo actuamos nosotros, porque él no sabe lo que nosotros estamos pensando o sintiendo. Dios sí. Entonces, cuando yo le fallo al Señor, cuando David le falló al Señor y se metió con Betsabé, ¿Satanás lo sabía? No por ser omnisciente, sino porque es que lo vio. Estuvo ahí empujando a David. Estuvo ahí empujándolo y Dios guardando tan bello el Señor. El Urías heteo más justo que David. No, yo cómo voy a ir a dormir con mi esposa si mis compañeros están peleando. Yo tengo que cuidar al rey y se quedó dormido afuera. Le salieron mal los planes a David. ¿Y quién lo obligó a hacer todo eso? Satanás. Cuando usted se enreda en un pecado, Satanás es experto en tejerle una maraña de la cual usted no puede salir. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor y reconocer que nosotros tenemos que mostrar una contrición delante de Dios, no delante de los hombres. Obviamente los hombres se van a dar cuenta cuando nos arrepentimos, ¿no? Porque dice, ay, esta ya no volvió a ser tan peleona, ¡ah! No volvió a ser grosera, ¡ah! Dejó de ser perezoso, ¡ah! Tienen que verlo. Pero inicialmente el paso lo damos delante de ¿quién? De Dios. Y Dios se encarga de los demás, de lo demás. Entonces aquí, ¿quiénes son los bienaventurados que lloran? Un bienaventurado que llora es el que reconoce su pecado y se lamenta por haberle fallado a Dios con profunda y sincera tristeza. Aquí David, él no se enojó con Natán. El Natán tenía miedo, el profeta. El profeta inclusive le pone una parábola como para apaciguar las cosas. No dice que David es el rey y me manda a matar. Y Natán con mucha prudencia le dice, después le dice, tú eres ese que se robó la única corderita. Entonces, con profunda sincera tristeza el hombre reconoce David y aquí escribe este salmo. Y más adelante le suplica, ay, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Él empieza a orar y a reconocer que le falló a Dios y que hubiera podido quedar sin el Santo Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos que este es un bienaventurado que llora, uno que reconoce su pecado y se lamenta por haberle fallado como hizo David. Dios es bueno. Miremos el tercero, en Mateo 26, 75, un bienaventurado que llora. Miremos Mateo 26, 75. ¿Quién es un bienaventurado que llora? Miremos este. Este caso se nos aplica a todos nosotros. De pronto no hemos hecho los pecados de David, ¿cierto? Pero vamos a mirar que no nos pase lo de Pedro. Mateo 26, 75. Dice la palabra del Señor. Ahí Pedro niega, el contexto es Pedro niega al Señor Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y en Mateo 26, 75, leamos desde el 74, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente, con una contrición, Dios mío, tremendo. Entonces él reconoció aquí, podemos notar un contraste entre Judas y Pedro. Los 2 discípulos del Señor le fallaron a Dios.
Y yo siempre he dicho que Pedro le falló más que Judas, porque Judas nunca tuvo la revelación que tuvo Pedro. Pedro delante del Señor dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Judas no. Judas pensaba que era el rabino y el Señor le dijo: no, pero mi reino no es de este mundo. Entonces cuando el Señor le dijo eso y él entendió, fue cuando fue y lo vendió y dijo: ay, algo tengo que sacar de esto. Y fue y vendió al Señor Jesús. Aquí podemos notar un contraste entre Judas. ¿Qué hizo Judas? ¿Judas se arrepintió por su pecado? No, le dio remordimiento, pero no se arrepintió delante de Dios. Fue y se mató. ¿Ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado? Seguramente sí. Seguramente sí. Entonces él dice: Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera lloró amargamente. Y sabemos por la historia que él fue consolado. En Juan 21 se cuenta que se les aparece el Señor Jesús. Mire tan lindo que lo consuela el Señor Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Y el Señor 3 veces lo restaura delante de los discípulos que estaban ahí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Era para hacerle repetir por cada vez que negó al Señor que lo amaba. Qué lindo eso. ¿Fue consolado o no fue consolado Pedro? Delante de todos los que lo escucharon negar al Señor, él fue consolado. Entonces, Judas solo sintió remordimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Entonces, por haber entregado a Jesús, Pedro lamentó, se arrepintió de haberle fallado al Señor, y más que el Señor le había advertido: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Entonces, hay una gran diferencia entre llorar y lamentar por el propio pecado. Porque hay gente que llora y se lamenta, pero no por el pecado. Se llora y se lamenta por muchas cosas. Ay, ¿yo para qué me casé con esta? La hora en que yo me vine a casar, la hora en que no sé qué. Y empiezan a decir una cantidad de cosas, están llorando y lamentando, pero no por su pecado. No se lamentan por su pecado. El arrepentimiento de Pedro fue secreto. Dice: saliendo fuera, lloró amargamente. Salió afuera. El arrepentimiento de Pedro fue sincero, fue profundo, lloró con amargura. Entonces, él mostró que se había efectuado un arrepentimiento genuino, un cambio de mentalidad. Después de eso, Pedro nunca volvió a negar al Señor. Él es el que se levanta allá en Hechos 2 y da un sermón tremendo que se convierte en 3,000 personas. A los 8 días da otro sermón que se convierte en 5,000 personas. Y lo amenazaron, le dijeron: le prohibimos que hable en el nombre del Señor Jesús. ¿Se acuerda que antes le tenía miedo a una criada que le dijo como que tú eres de esos que andan con el Señor? No, yo no. Ahí dijo: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues que me peguen, y le pegaron. Él fue azotado junto con Juan, pero ya no negó al Señor. Él no negó al Señor. Ya Pedro cambió. Ya él tuvo un arrepentimiento. Él lloró por su pecado. Él lloró por su pecado. Yo, ¿por qué le fallé al Señor? Yo, habiendo dicho que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo dije que Él solamente tenía palabras de vida eterna, pero no le puse cuidado al Señor. Y lloró su pecado. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados que lloran por su pecado? Es el que vuelve en sí al recordar la palabra de Dios y reconoce su ingratitud y traición con el Señor Jesús, quien murió por nosotros. Nosotros somos iguales que Pedro. El Señor a nosotros, a todos nos ha hablado, hermanos. A todos el Señor nos ha dicho, y muchas veces no nos olvidamos de la palabra de Dios. Muchas veces hemos sido ingratos, lo hemos traicionado. Lo hemos traicionado cuando nos reunimos con los hombres que hablan vulgaridades. Lo hemos traicionado cuando mentimos.
Lo hemos traicionado cuando robamos. Lo hemos traicionado de muchas maneras al Señor cuando no hablamos del Señor. Cuando no nos conviene que nos identifiquen como cristianos y mejor guardamos silencio. Lo hemos traicionado. Cuando nos escondemos para ayudar a alguien, lo hemos traicionado. Entonces nosotros, al igual que Pedro, tenemos que volver en sí. Oiga, ¿quién soy yo? Si me toca morir por el Señor, pues nos tocará. Se están viniendo tiempos difíciles. Hoy hay muchas iglesias que no pudieron reunirse. Las mega iglesias hoy no se pudieron reunir. Les tocó virtual. Las iglesias de más de 500, conocemos al pastor Ernesto Alemán, le tocó dividir su iglesia en 2 reuniones para poderse reunir. Son como 500, entonces hay persecución, ya empieza la persecución del tiempo final. Aquí empezamos a mostrar realmente si amamos o no amamos al Señor. Aquí empezamos a recordar, a volver en sí. El Señor nos advirtió, vienen tiempos difíciles. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, que antes de eso el Señor nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Confiemos en eso. No vamos a pasar por esa tribulación. Amén. Entonces el Señor nos va a llevar. Entonces estos son los 3 aspectos de quienes lloran por su pecado. Y ahora vamos a mirar un punto. ¿Por qué son bienaventurados estos que lloran su pecado? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que son felices los que lloran su pecado? Que son doblemente felices. Miremos el Salmo 32, 1 al 5. ¿Por qué son felices estos que lloran su pecado? Dice la dicha del perdón. ¿Era feliz David ahí o no era feliz cuando escribió ese salmo? La dicha del perdón se llama. ¿De qué está hablando? ¿De felicidad? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí vemos, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí hay 3 palabras. ¿Cómo se llama esta? Transgresión, pecado, ¿cierto? Y hay otra palabra que se me olvidó subrayar, iniquidad. Iniquidad. Hay 3 palabras. Inclusive el apóstol Pablo usó estos versículos para describir la felicidad del ser humano cuyos pecados han sido perdonados. Allá en Romanos 4, 6 al 8 usted lo encuentra. ¿Qué significa transgresión? Transgresión significa rebelión. El que transgrede es uno que se rebela. Pecado es errar al blanco. Iniquidad es depravación moral, es gusto por la maldad, engaño, eso es iniquidad. Entonces, él dice que le fue perdonado su pecado, su transgresión y su iniquidad. Y en su espíritu no había engaño, su mentira también le fue perdonada. Todo lo que había en él. Entonces nosotros aquí tenemos que ver que un hombre que es perdonado se siente feliz. ¿Cuántos se sienten felices cuando terminan de pagar una deuda? Qué rico, hasta fiesta le provoca hacer, ¿cierto? Terminé. Ya no debo nada. ¿Cuánto más con el Señor? Porque el pecado es una deuda que tenemos con el Señor. Es una deuda que tenemos con el Señor. Entonces el pecado es perdonado, el pecado es cubierto, el pecado no es imputado al individuo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos perdonó. Entonces estamos justificados delante de Dios. Dígame si no nos hace feliz eso. Por eso es que estamos congregados en este lugar.
porque nos declaramos justificados, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque el Señor lo hizo por nosotros. Entonces aquí el salmista está describiendo las bendiciones del perdón de Dios para los que se arrepienten. Por su propia experiencia lo está escribiendo, él no se lo está inventando, su propia experiencia, y muestra una enseñanza para todos. Él nos está enseñando que mientras nosotros callamos, ¿sabe qué nos pasa? Se nos envejecen los huesos, nos da cáncer, nos da artritis, artrosis, osteoporosis y todas las osis de huesos y todo lo demás, por no perdonar, por no perdonarnos, por no pedir perdón, por retener cosas ocultas, por no perdonar y no perdonarnos. Porque si yo no confieso mi pecado, yo no me estoy perdonando. Yo tengo que ir al Señor. Si me quiero perdonar, tengo que pedirle al Señor que me limpie. Entonces el salmista escribe las bendiciones del perdón de Dios para los que se arrepienten, de su propia experiencia. En el Salmo 51, sí, Señor, he pecado contra ti. Y aquí dice, ay, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado, la suciedad de mi pecado. Ningún pecado es bueno, hermano. Ningún pecado, todos los pecados son malos. Aquí dice la maldad de mi pecado. Pero es que es una mentirita piadosita para que ella no sufra. Es pecado. No, pero es una trampita chiquita. Es pecado. Es una exageración pequeñita. Es pecado. Es una mentira. No hay mentiras piadosas. Las mentiras son del diablo. Entonces aquí, ¿por qué son bienaventurados los que lloran su pecado? Porque quien llora de arrepentimiento es muy feliz al comprender el propicio amor de Dios. Hoy Jorge leía 1 de Juan 4, que habla del amor de Dios, propicio, cubriéndonos y declarándonos perdonados. Oiga, eso nos hace feliz. Cuando usted terminó de pagar el carro, la casa y la beca, ¡ah, qué dicha, qué alivio! Ya terminé. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué felicidad de sentir que Dios perdonó nuestro pecado! Esa es una felicidad. Y vamos a mirar el último punto. ¿Cómo se cumple la promesa de consolación para los que lloran? ¿Cuándo se cumple la promesa de consolación? Porque dice, la promesa es, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Miremos Isaías 40, 1 y 2. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Miremos Isaías 40, 1 y 2. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces. ¿Cómo es a voces? A gritos, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ha recibido de la mano de Jehová. Es perdonado. ¿Cómo se cumple esta promesa? Recibirá la consolación que le permite la entrada al reino de los cielos. Mire, si yo lloré mi pecado, nosotros recibimos la consolación de que vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo acá? Vamos para el cielo. No nos afanemos. Entonces, la consolación está ligada al perdón de pecados. La consolación está ligada al perdón de pecados. Somos consolados, ya no estamos atemorizados, ya no estamos amedrentados, ya no estamos asustados, ya no estamos aterrados del infierno. Los que conocemos que hay cielo e infierno. ¿Hoy hay alguno que quiere ir al infierno? Nadie. Conscientemente nadie quiere ir. Entonces recibimos la consolación de que estamos libres de eso, en el nombre de Jesús. Entonces es bienaventurado, va a recibir la consolación del perdón divino que le permite la entrada al reino de los cielos. Oiga, yo soy consolada cuando sé que he sido perdonada. Fuimos consolados ya.
Se nos quitó un peso de encima a todos, porque todos teníamos unas deudas. El Señor dice que Él cargó el acta de decretos que había ¿contra quién? Contra cada uno de nosotros. Él llevó todas las actas de decretos de nosotros. Ya no debo nada. Yo no debo nada en el mundo espiritual. Ojalá usted entienda esto para que usted sea un feliz. Si usted está andando con el Señor y obedeciéndole, no debe nada. No debe nada. Pero es que dice, no, si confesó el pecado, si lloró su pecado, no debe nada. Obviamente si sigue cometiéndolo sin nada que hacer, sigue en deuda. Porque es como si volviera a crucificar a mi Cristo allá. No, ya no. Entonces, concluimos en esta mañana. ¿Quiénes son los bienaventurados que lloran? Entonces, seremos de los bienaventurados que lloran y recibirán la consolación divina cuando nos arrancamos del corazón toda maldad. Rasguémoslo, recuerden la expresión, rasguemos el corazón. Arranquémoslo ya, un nuevo corazón, un corazón como el del Señor. Seremos de los bienaventurados que lloran y recibirán la consolación divina cuando lloramos por haberle fallado a Dios, como David, contra ti he pecado. Seremos de los bienaventurados que lloran y recibirán la consolación cuando volvamos en sí al recordar la palabra y nos duela nuestra ingratitud. Eso es para nosotros en este tiempo. El Señor también nos ha advertido que no le fallemos, que lo podemos negar. No lo neguemos con ningún acto para que nos volvamos al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, bendito Señor. Queremos suplicarte, Señor, en esta hora, Dios mío, que tú selles esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Queremos suplicarte, Dios mío, que tú nos enseñes a llorar y a lamentarnos con contrición de corazón por nuestro pecado, Señor, y que nunca más, que rasguemos el corazón de tal manera que nunca más volvamos a lucir ese pecado en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús.